Estamos con el abogado César Ipenza para hablar de la posible, hoy día se ve en el Congreso que se reabra la ley de Reinfo. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poco qué riesgo estamos corriendo si el Congreso aprueba abrir el Reinfo y este registro, ¿por qué es importante que no se reabra? Buenas noches, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, cuando uno ve los diversos ya reiterados intentos, estamos más de 5 ocasiones que se ha reaperturado el Reinfo. Lo concreto de este registro es que, administrado por el Ministerio de Energía y Minas, es convertir a mineros ilegales en informales, ¿no? Es decir, yo me inscribo en este registro administrativo a cargo del Ministerio de Energía y Minas y de acuerdo a la ley, los fiscales especializados en materia ambiental no pueden procesarme por delitos de minería ilegal cuando estoy inscrito en este registro. Permite una exención de responsabilidad penal mientras dure el proceso de formalización. Y por eso es muy apetecible e interesante para ciertos grupos criminales, como se han evidenciado en algunos grandes casos vinculados a minería ilegal, de hacer un lobby intenso dentro de nuestro Congreso para abrir este registro y por ende generar situaciones de impunidad, ¿no? César, muy buenas noches. Claro, o sea, tener a la vista este registro, es como una puerta, pero no una puerta, es un portón grande para el porcentaje altísimo de minería ilegal que existe en nuestro país. Puede entrar como Pedro en su casa y hacer del tema ambiental una melacatombe terrible. Entonces, ¿quién tendría que ponerle el freno? Porque decirles a los congresistas, a la comisión que ve este tema, que puede evaluar este tipo de criterio que ya tiene más de índole social, más que técnico, va a ser imposible, porque ellos están en una situación donde viven a espaldas de la población. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, aquí está el programa, está abierto a este tipo de posibilidades para que especialistas como tú puedan mostrarnos al frente qué es lo que está pasando. Pero ¿a quién tendría que acudir la población? Sí, bueno, en principio, gracias, Nélida. Lo que yo creo concretamente aquí es que, bueno, en principio el proceso de la pequeña minería tiene 2 vías. La vía ordinaria, es decir, primero cumple la ley y luego opera, y la vía extraordinaria, que es el proceso de formalización minera. Estamos 22 años con este proceso desde el año 2002, ¿no? Entonces, 22 años en un eterno proceso de formalización que se sigue extendiendo, que sigue destruyendo patrimonio de todos nosotros, pero que también hay muchísima problemática social, sicariato, trata de personas, contaminación que involucra afectación a derechos fundamentales. Entonces, más allá de, el tema está exclusivamente en manos del Congreso, pero también toca que las nuevas autoridades que han juramentado desde el Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente tomen una posición clara, ¿no? Lamentablemente, la primera persona que visitó al ministro de Energía y Minas, al ministro Mucho, ha sido el congresista Eduardo Salguana, que es vocero de Alianza para el Progreso, pero también, a su vez, ese congresista que ha estado generando diversas iniciativas legislativas que evitan o facilitan la minería ilegal, ¿no? Como el evitar destruir maquinarias o entregar concesiones en Madre de Dios, ¿no? Entonces, es complejo a dónde recurrir, pero simplemente creo yo que a cada uno de nosotros, los ciudadanos, nos toca exigir que se respeten los derechos fundamentales, que el Congreso tome las mejores decisiones pensando en el beneficio común y no en el beneficio de un grupo de particulares que impulsan actividades contrarias al Estado de Derecho, ¿no? Nativa pudo conocer el 15 de enero que en el Consejo de Ministros la exministra Albina Ruiz se opuso tímidamente a la ley forestal y eso hizo que hubo una pelea con Jennifer Contreras, la ministra de Agricultura, discusión que se resolvió cuando sacaron a Albina Ruiz. ¿Qué se puede esperar, digamos, ahorita si tenemos a Jennifer Contreras señalando que todo está bien con la ley forestal y con esto que viene, ¿no? Yo particularmente el Ejecutivo no me sorprende absolutamente nada, ¿no? Y si lo vemos con el Congreso, lamentablemente hay un cogobierno, ¿no? Los dos quieren permanecer en el poder hasta que termine el plazo de designación y por eso mismo no va a haber situaciones adversas, cuestionamientos de normas o de cosas que sean incómodas. Entonces, sobre la materia forestal, ya a pesar de que el Premier en algún momento anunció
que iban a recurrir a todos los mecanismos constitucionales para frenar o bloquear esta norma. Ya se sabía semanas atrás que el Ministerio de Agricultura está trabajando un reglamento para esta norma, ¿no? Sin considerar todos los cuestionamientos que han habido, no solo desde el mundo de la conservación, o algunos que dicen ya y califican a las organizaciones de conservación de distinta manera, han sido también pueblos indígenas, han sido también organizaciones de productores agrarios en general, cuestionando esta norma y también los gobiernos regionales, ¿no? Al pronunciamiento claro que ha tenido el gobierno regional de San Martín, el gobierno regional de Amazonas también se ha pronunciado en estos últimos días. El gobierno regional de San Martín ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, conjuntamente con la demanda que firmáramos varios abogados liderados por el Instituto de Defensa Legal, y entre otros actores. Entonces, y además tenemos 4 proyectos de ley en el Congreso presentados por diversas bancadas para derogar la norma aprobada. Yo lo veo bastante complejo porque todos estos proyectos de ley presentados que pretenden derogar la norma aprobada han sido derivados a la Comisión Agraria, y sabemos que en la Comisión Agraria están encantados de impulsar este tipo de normas que facilitan la deforestación de la Amazonía, usando argumentos falaces como el beneficio a los pequeños agricultores de nuestra Amazonía, ¿no? Entonces, creo que se tiene que recurrir a mecanismos, no sé, civiles, de sociedad civil en general, de los distintos actores y de ciudadanos de a pie para cuestionar este tipo de instrumentos y que las autoridades cumplan el rol que tienen nuevamente, ¿no? No nos están haciendo ningún favor, es su obligación. Claro, es tanto la obligación porque, vamos, el tema de la minería ilegal, lo decías hace un instante, viene asociado con otros delitos que se están evidenciando, y Nativa lo pone en evidencia, como el narcotráfico, la trata de personas y los efectos que estos han dejado ya en nuestro país y ya en nuestra Amazonía. En tal caso, ¿cómo tendríamos que replantear? Si bien es cierto, los medios de comunicación también jugamos un rol muy importante, que es evidenciar y abrir las posibilidades de analistas, de posibilidades técnicas, como lo que acabas de señalar. Pero, ¿qué más tendría que venir? ¿Cuál sería la otra posibilidad? Bueno, en principio tiene que haber un convencimiento real del Estado de la lucha contra la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido en las últimas semanas, lamentablemente en Patás, ha llevado a que el gremio minero ponga mayor presión sobre el Ejecutivo para que se tomen acciones. Y eso es relevante, ¿no? Desde un sector se está pidiendo algo que ya desde hace bastante tiempo los diversos actores de sociedad civil pedimos al Estado, que tenga una lucha efectiva y seria, ¿no? Y también que acompañe los procesos de formalización minera de manera adecuada, con los recursos adecuados, y a los gobiernos regionales, ¿no? Porque finalmente, sin recursos, sin condiciones, los gobiernos regionales poco o nada van a poder hacer para enfrentar la formalización que ya lleva 22 años en nuestro país, como les decía, ¿no? Sí, ahora, yo quisiera sí arrancarte una opinión un tanto más política. La presencia del ministro Rómulo Mucho, quien él representa a la minería, a la buena minería, que es lo que ha venido desempeñándose en los últimos años. Pero con lo que tú acabas de señalar hace un instante, que el primero en visitarlo fue el congresista Salguana, y sabemos a quiénes representa el congresista por todo lo que ha venido haciendo, ¿cuál sería la suerte de este sector? ¿De que se puedan aliar para este tipo de cosas? ¿De que sería ese el mejor camino, y como persona Rómulo Mucho podría venirse a menos más adelante con todo lo que vaya a venir? Bueno, el tiempo va a ser el mejor juez, sin lugar a dudas, ¿no? Y ya el ministro actual ha señalado que la minería artesanal juega un rol importante en las actividades económicas, ¿no? Y no podemos también descontar que Alianza para el Progreso tiene lo suyo y su cuota de poder en el gobierno, y también lo que representa. Entonces, creo que aquí se genera una alianza bastante particular que preocupa, ¿no? Y sobre todo el ministro Mucho, que conoce muy bien las implicancias de la actividad de la minería informal e ilegal, debería ser un tema que priorice en su agenda, ¿no? Ya hemos visto sus mensajes planteando dinamizar grandes proyectos truncos en nuestro país, pero también debería priorizar también la lucha efectiva contra la minería ilegal, y esta no puede estar fuera de su agenda. Y eso significa luchar también contra aquellos que facilitan el camino, y también tener una posición clara en torno a normas que facilitan y complejizan la lucha contra la minería ilegal. Entonces, no podemos olvidar que ha sido el Ministerio de Energía y Minas que ha presentado una opinión
favorable para abrir el Reinfo. Me gustaría escuchar, por ejemplo, cuál va a ser su posición frente a este contexto de discutir en la Comisión Permanente del Congreso la apertura del Reinfo, y luego vienen otros proyectos de ley más, ¿no? El proyecto de ley del congresista Flores Ancachi, que plantea una nueva ley para la minería de pequeña escala, que pretende convertir la minería artesanal o la minería informal en un proceso permanente, pretende incluso incrementar los niveles de extensión de hectareaje de la pequeña minería y la artesanal, superando incluso a la mediana o gran minería, entre otras, ¿no? Y luego la insistencia del congresista Salguana de aprobar esta norma que evita o impide destruir maquinaria de minería ilegal y devolvérsela o dársela a los gobiernos regionales, que es un sinsentido porque se complejiza la lucha contra la minería ilegal. César Ipenza, abogado y experto en derecho ambiental, estuvo en Nativa a fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches.